Escuchemos las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Se plantea en este punto que el Ministerio del Interior reporte trimestralmente al país los avances alcanzados en esta materia. El cuarto punto está vinculado a la reforma de la Policía Nacional, que ha sido iniciada en diciembre del año pasado, que busca mejorar la carrera policial, mejores remuneraciones para la policía, mejores sistemas de denuncia, acciones de inteligencia y contrainteligencia para desarticular a los malos policías, ubicarlos y expulsarlos de la Policía Nacional. La reforma implica también un incremento importante del número de policías para cuidar a la población, la eliminación del pernicioso 1 por 1 o el sistema de franco-retén, y en este punto se plantea que exista también reportes periódicos al país por parte de la Policía Nacional. El punto quinto plantea las tareas de prevención del delito, en donde hemos planteado, digamos, en común con los gobiernos regionales y locales, la necesidad de realizar acciones que permitan prevenir los delitos en los temas de consumo de drogas, en la generación de espacios públicos, lograr que tengamos espacios públicos que hagan que los jóvenes en riesgo, aquellas situaciones de riesgo, puedan ser minimizadas o mitigadas. En este tema, el Ministerio de Economía y Finanzas va a reportar el cumplimiento de las inversiones públicas que los gobiernos regionales y locales deban realizar en esta materia, sin perjuicio de lo que también el gobierno central va a realizar. Y esto será reportado al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en la próxima sesión que tendremos, si no me equivoco, el 12 de septiembre. Vamos a escuchar el plan que la Asociación de Municipalidades del Perú va a presentar en relación a la recuperación de espacios públicos, espacios iluminados, deportes, que permita también hacer mención a esta política de prevención que es importante considerar. El sexto punto del pacto está vinculado a renovar la cultura para reducir la victimización. Estamos hablando de la necesidad que los medios de comunicación no minimicen o no eliminen la información vinculada a seguridad. Eso es un tema que corresponde a los medios y a la libertad de expresión, pero sí que de alguna manera puedan informar a la ciudadanía cómo podemos cuidarnos, cómo podemos saber y evitar la comisión de delitos. En esta tarea ya algunos medios de comunicación están trabajando y están informando a la opinión pública, y nos parece sumamente útil que los medios cooperen también con informar mejor a la ciudadanía respecto a cómo protegerse mejor y evitar ser víctimas de delitos, reducir entonces la victimización. El séptimo punto está vinculado a la ejecución del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que ustedes tienen en sus carpetas también, y se trata de que todos apoyemos la ejecución de este plan. Finalmente, en el punto octavo y último de este documento que presentamos a consideración del Acuerdo Nacional y que puede enriquecerse con los aportes que ustedes pueden plantearnos también, la necesidad que podamos recoger y consensuar aportes de los diferentes poderes del Estado e instituciones que han participado. Y ustedes verán en los anexos que están en este documento los aportes recibidos y de qué manera todo esto puede servir como elementos importantes en materia de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el trabajo de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso, que ha sido también importante para poder trabajar esta tarea, con las contribuciones que se han hecho por parte del congresista Renzo Rellardo y José León, en fin, que han incorporado y se han incorporado también en esta tarea. Este es un documento, señor secretario ejecutivo, señores integrantes del Acuerdo Nacional y señores miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que implica un aporte de responsabilidad efectuado por todos los actores que han participado en el mismo. Creemos en el gobierno que este aporte tiene que servirnos como señal que de alguna manera soporta o apunta al fortalecimiento del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Los documentos o los planteamientos que están acá están insertados en el plan, pero forman parte de una declaración más política vinculada a la unificación de todas las fuerzas democráticas y todas las fuerzas de la sociedad civil encaminada a poder sostener y luchar contra uno de los problemas más delicados que tiene la República en este momento. Y en ese sentido, los invitamos a que puedan ustedes leer el documento,
junto con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, y que podamos recibir los aportes y ustedes puedan también formularnos de la perspectiva de cada una de sus instituciones y organizaciones políticas. Yo dejaría mi intervención ahí y Javier, si es que podemos avanzar con el tema del plan, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenidos al avance informativo de TV Perú Noticias. Nos trasladamos en vivo al Museo de la Nación, donde se ha desarrollado el Foro del Acuerdo Nacional. Con los detalles, Alex Vigo. Alex, buenas tardes, adelante. Conteo, con tu dedo. Bien, efectivamente ha concluido ya el Foro del Acuerdo Nacional. Podemos apreciar al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien se encuentra acompañado del secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Higuíñez. Es importante indicar de que este encuentro se inició hace aproximadamente 2 horas y media en la sede del Ministerio de Cultura en San Borja, mediante la cual el Ejecutivo, el Ministerio del Interior y la Presidencia del Consejo de Ministros presentaron un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana al Acuerdo Nacional para que este sea acogido. Un acuerdo que consta de 8 propuestas y vamos a dar a conocer ahora de qué manera se ha logrado el consenso en esta reunión. Un espacio en el cual transmitir esas inquietudes en un tono adecuado, en un tono más tranquilo, y que también, digamos, exigen del gobierno y en este caso de los ministros que han presentado respuestas alturadas, respuestas informadas, respetuosas de las inquietudes que han sido planteadas en el foro. Creo que la sesión entonces ha sido productiva. He preguntado ya a algunos expertos de los ministerios del Interior y otros si han recibido sugerencias interesantes, útiles, y consideran que sí, consideran que han incorporado elementos a su diagnóstico y a los planes que tienen como para irlos perfeccionando, corrigiendo donde haga falta y haciéndolos más útiles en general para la sociedad. El acuerdo entonces está satisfecho de haber auspiciado y organizado este evento y esperamos que cultive todos el diálogo que es cultura del acuerdo en términos de ser diálogo alturado, respetuoso y de escucharse mutuamente con respeto. Muchas gracias. De esta manera, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Higuíñez, da a conocer de que el Plan Nacional por la Seguridad Ciudadana ha sido acogido por el Acuerdo Nacional. Este plan propuesto por el Ejecutivo, que basa en 8 puntos: agenda legislativa por la seguridad, respuesta frontal contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, la eficiencia policial, de igual forma la reforma de la policía, la prevención del delito, la renovada cultura para reducir la victimización. Palabras del jefe del gabinete. Con los grupos políticos, con la sociedad civil, es un documento de 8 puntos que plantea la necesidad de una agenda de trabajo conjunta, muy puntual, muy específica, con rendición de cuentas en cada caso. Uno de los temas, por ejemplo, es una decisión política fundamental de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que es un documento que también hemos venido a presentar el día de hoy al Acuerdo Nacional. El tema de la seguridad es uno de los aspectos centrales que nos preocupa al gobierno, que preocupa a la comunidad, y es uno de los temas que hemos planteado en la política de diálogo del gobierno. El diálogo que ha planteado el gobierno está sustentado en la necesidad de reducir la conflictividad en el lenguaje y que podamos entendernos todas las fuerzas políticas y sociales del país. En el caso concreto, el gobierno postula 3 elementos de consenso: seguridad, agenda social y crecimiento económico. Estos 3 puntos que se plantean, repito, sobre la base de un mejor entendimiento, mejores formas políticas de comunicación, sin insultos y haciendo propuestas al país, son los aspectos centrales que el día de hoy en el Acuerdo Nacional, en el Foro del Acuerdo, hemos venido a plantear también como un elemento sustantivo para poder mejorar las cosas en el país. Iniciando un tercer año de gobierno, un gobierno que busca mejorar las cosas en el país,
es que postulamos la necesidad de mejor entendimientos y que podamos solucionar los viejos problemas del país de una vez con consensos, con la posibilidad de recibir aportes de todas las fuerzas políticas. Mire, en realidad lo que hemos visto acá, más que desacuerdos, son propuestas. Y las propuestas han venido de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota de todas ellas. Todas apuntan, por supuesto, a mejorar el escenario de seguridad interna en el país, de cómo podemos todos trabajar unidos en luchar contra el delito. Ha quedado clarísimo el día de hoy que la lucha contra el delito no solamente es un tema policial, sino un tema que tiene que comprometernos a todas las instituciones públicas y privadas, la prensa, en fin, todas las entidades que tienen relación directa o indirecta con el tema de la seguridad, las juntas vecinales, los ministerios. Hoy día forman parte, por ejemplo, 10 ministerios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se ha reclamado, por ejemplo, por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no participa. Sí participa, el Ministerio de Economía está dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Estamos trabajando de manera articulada todos los ministerios por desarrollar tareas de prevención. El Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, en fin, que aportan y están trabajando en la línea de atender esto que es el problema número 1 del país. Miren, en primer lugar, la agenda de trabajo, una agenda normativa. Sobre este punto se ha avanzado muchísimo en el Congreso de la República ya. De los 21 proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo, 11 ya son leyes, y esto es muy positivo. Entre ellas está la Ley de Crimen Organizado, que ha sido promulgada recientemente, y una ley que modifica una serie de aspectos del Código Penal, Código de Ejecución Penal y Código Procesal Penal vinculados a mejorar los tipos de delitos como usurpación o esto de la reiterancia de faltas para que se puedan incriminar a las personas que roban celulares o roban carteras en las calles y que puedan al tercer delito, a la tercera falta, ya comprenderlas como delitos. Se ha verificado también en este punto la necesidad de que podamos integrar otros proyectos que han sido planteados por otras fuerzas políticas. En segundo lugar, el pacto plantea la importancia de definir clarísimamente por parte de todas las fuerzas políticas democráticas la lucha contra el narcotráfico, lo cual va a implicar analizar las posibilidades de financiamiento de partidos políticos, de que podamos hacer una mejor selección de nuestros representantes, la importancia de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. También está el apoyo a la reforma policial, es el punto número 3. El punto número 4, mejora de la eficacia de la policía en la desarticulación de las bandas y organizaciones criminales. El punto número 5, que es el apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde todas las fuerzas políticas involucran esta necesidad. El punto final, que es el que apoya a todas las fuerzas políticas que han manifestado una serie de planteamientos vinculados a la seguridad ciudadana. En fin, yo puedo hacer que ahora mismo les distribuyan el pacto para que lo puedan ustedes tener y tener toda la información y que podamos difundir esto a la comunidad. Es la idea. El pacto está en este momento, ha sido informado al Acuerdo Nacional. Hemos pedido al Acuerdo que puedan ellos, si tienen alguna sugerencia adicional, incorporarlo, de tal manera que se generaría un consenso altísimo en esta materia y podamos ya trabajar. De hecho, el pacto de alguna manera ya lo venimos trabajando porque hay una serie de acciones que ya están en marcha y lo que queremos es que esto sea la hoja de ruta, el punto de consensos mínimos que, por supuesto, apoya el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y apoya, por supuesto, el mejoramiento de la seguridad en el país. Hemos solicitado al Acuerdo Nacional que podamos recibir la información que en este momento no se ha podido recibir porque, digamos, en una agenda, en una sesión de 2 o 3 horas no podemos recibir todas las contribuciones. Nos van a hacer llegar por escrito algunas sugerencias y también hemos solicitado al Acuerdo que podamos venir también a informar sobre la política de salud pública, la reforma que el gobierno va a emprender en esta materia, a efectos de poder también recibir sugerencias importantes del foro del Acuerdo Nacional. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras del jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, dando a conocer de que ha sido presentado este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana a los miembros del Acuerdo Nacional y más que una reunión donde ha habido protestas y desacuerdos, ha sido una reunión positiva donde se ha tomado en cuenta las propuestas de los diferentes sectores. Es la información que tenemos, Nicolás, desde la sede del Ministerio de Cultura. Adelante.
Muchas gracias, Alex Vigo, por ese reporte. La ampliación de esta y otras noticias a las 8 de la noche en la edición central de TV Perú Noticias con Josefina Tauste. Muy buenas tardes, permiso. Mediodía se reunió el presidente del Consejo de Ministros con los líderes del Partido Popular Cristiano, dándose inicio de esta manera pues a la ronda de citas, de reuniones, de diálogos que se mantendrán con otros partidos políticos en nuestro país. Todavía no hay fecha concreta ni anunciada para estas reuniones, tanto para el partido aprista como para los fujimoristas. Suponemos que en el recurso de la semana esto se dará a conocer. Lo cierto es que luego de esta reunión, el primer ministro Juan Jiménez Mayor se acercó al local del Acuerdo Nacional para presentar una serie de planteamientos que permitan la gobernabilidad de nuestro país. Vamos a escuchar lo que dijo hace unos instantes. Con grupos políticos, con la sociedad civil, es un documento de 8 puntos que plantea la necesidad de una agenda de trabajo conjunta, muy puntual, muy específica, con rendición de cuentas en cada caso. Uno de los temas, por ejemplo, es una decisión política fundamental de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que es un documento que también hemos venido a presentar el día de hoy al Acuerdo Nacional. El tema de la seguridad es uno de los aspectos centrales que nos preocupa al gobierno, que preocupa a la comunidad, y es uno de los temas que hemos planteado en la política de diálogo del gobierno. El diálogo que ha planteado el gobierno está sustentado en la necesidad de reducir la conflictividad en el lenguaje y que podamos entendernos todas las fuerzas políticas y sociales del país. En el caso concreto, el gobierno postula 3 elementos de consenso: seguridad, agenda social y crecimiento económico. Estos 3 puntos que se plantean, repito, sobre la base de un mejor entendimiento, mejores formas políticas de comunicación, sin insultos y haciendo propuestas al país, son los aspectos centrales que el día de hoy en el Acuerdo Nacional, en el foro del acuerdo, hemos venido a plantear también como un elemento sustantivo para poder mejorar las cosas en el país. Bien, y sobre esta visita y reunión al local del Acuerdo Nacional, el secretario técnico de esta entidad, Javier Iguiñez, también se pronunció. Vamos a escucharlo. Espacio en el cual transmitir esas inquietudes en un tono adecuado, en un tono más tranquilo y que también, digamos, exigen del gobierno y en este caso de los ministros que han presentado respuestas alturadas, respuestas informadas, respetuosas de las inquietudes que han sido planteadas en el foro. Creo que la sesión entonces ha sido productiva. He preguntado ya a algunos expertos de los ministerios del Interior y otros si han recibido sugerencias interesantes, útiles, y consideran que sí. Consideran que han incorporado elementos a su diagnóstico y a los planes que tienen como para irlos perfeccionando, corrigiendo donde haga falta y haciéndolos más útiles en general para la sociedad. El acuerdo entonces está satisfecho de haber auspiciado y organizado este evento y esperamos que cultiven todos el diálogo que es cultura del acuerdo en términos de ser diálogo alturado, respetuoso y de escucharse mutuamente con respeto. Muchas gracias. Son las 5 de la tarde con 21 minutos. Bueno, vamos a... En estos momentos viene hablando el premier Juan Jiménez luego de esta reunión del Acuerdo Nacional, esto por corte 7 de Perú. Adelante. El tema de la seguridad es uno de los aspectos centrales que nos preocupa al gobierno, que preocupa a la comunidad, y es uno de los temas que hemos planteado en la política de diálogo del gobierno. El diálogo que ha planteado el gobierno está sustentado en la necesidad de reducir la conflictividad en el lenguaje y que podamos entendernos todas las fuerzas políticas y sociales del país. En el caso concreto, el gobierno postula 3 elementos de consenso: seguridad, agenda social y crecimiento económico. Estos 3 puntos que se plantean, repito, sobre la base de un mejor entendimiento, mejores formas políticas de comunicación, sin insultos y haciendo propuestas al país, son los aspectos centrales que el día de hoy en el Acuerdo Nacional, en el foro del acuerdo, hemos venido a plantear también como un elemento sustantivo para poder mejorar las cosas en el país. Iniciando un tercer año de gobierno, un gobierno que busca mejorar las cosas en el país, es que postulamos la necesidad de mejor entendimientos y que podamos solucionar los viejos problemas del país de una vez con consensos, con la posibilidad de recibir aportes de todas las fuerzas políticas.
Mire, en realidad lo que hemos visto acá, más que desacuerdos, son propuestas. Y las propuestas han venido de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota de todas ellas. Todas apuntan, por supuesto, a mejorar el escenario de seguridad interna en el país, de cómo podemos todos trabajar unidos en luchar contra el delito. Ha quedado clarísimo el día de hoy que la lucha contra el delito no solamente es un tema policial, sino un tema que tiene que comprometernos a todas las instituciones públicas y privadas, la prensa, en fin, todas las entidades que tienen relación directa o indirecta con el tema de la seguridad, las juntas vecinales, los ministerios. Hoy día forman parte, por ejemplo, 10 ministerios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se ha reclamado, por ejemplo, por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no participa. Sí participa, el Ministerio de Economía está dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Estamos trabajando de manera articulada todos los ministerios por desarrollar tareas de prevención. El Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, en fin, que aportan y están trabajando en la línea de atender esto que es el problema número uno del país. Miren, en primer lugar, la agenda de trabajo, una agenda normativa. Sobre este punto se ha avanzado muchísimo en el Congreso de la República ya. De los 21 proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo, 11 ya son leyes, y esto es muy positivo. Entre ellas está la Ley de Crimen Organizado, que ha sido promulgada recientemente, y una ley que modifica una serie de aspectos del Código Penal, Código de Ejecución Penal y Código Procesal Penal, vinculados a mejorar los tipos de delitos como usurpación o esto de la reiterancia de faltas, para que se puedan incriminar a las personas que roban celulares o roban carteras en las calles, y que puedan al tercer delito, a la tercera falta, ya comprenderlas como delitos. Se ha verificado también en este punto la necesidad de que podamos integrar otros proyectos que han sido planteados por otras fuerzas políticas. En segundo lugar, el pacto plantea la importancia de definir clarísimamente por parte de todas las fuerzas políticas democráticas la lucha contra el narcotráfico, lo cual va a implicar analizar las posibilidades de financiamiento de partidos políticos, de que podamos hacer una mejor selección de nuestros representantes, la importancia de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. También está el apoyo a la reforma policial, es el punto número 3. El punto número 4, mejora de la eficacia de la policía en la desarticulación de las bandas y organizaciones criminales. El punto número 5, que es el apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde todas las fuerzas políticas involucran esta necesidad. El punto final, que es el que apoya a todas las fuerzas políticas que han manifestado una serie de planteamientos vinculados a la seguridad ciudadana. En fin, yo puedo hacer que ahora mismo les distribuyan el pacto para que lo puedan ustedes tener y tener toda la información y que podamos difundir esto a la comunidad. Es la idea. El pacto está en este momento, ha sido informado al Acuerdo Nacional. Hemos pedido al acuerdo que puedan ellos, si tienen alguna sugerencia adicional, incorporarlo, de tal manera que se generaría un consenso altísimo en esta materia y podamos ya trabajar. De hecho, el pacto de alguna manera ya lo venimos trabajando, porque hay una serie de acciones que ya están en marcha, y lo que queremos es que esto sea la hoja de ruta, el punto de consensos mínimos que, por supuesto, apoya el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y apoya, por supuesto, el mejoramiento de la seguridad en el país. Hemos solicitado al Acuerdo Nacional que podamos recibir la información que en este momento no se ha podido recibir, porque, digamos, en una agenda, en una sesión de 2 o 3 horas, no podemos recibir todas las contribuciones. Nos van a hacer llegar por escrito algunas sugerencias, y también hemos solicitado al acuerdo que podamos venir también a informar sobre la política de salud pública, la reforma que el gobierno va a emprender en esta materia, a efectos de poder también recibir sugerencias importantes del foro del Acuerdo Nacional. Muy bien, muchas gracias. Bien, de esta manera entonces ha culminado esta reunión del Acuerdo Nacional. Era el premier Juan Jiménez quien hacía algunos anuncios, como por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana, de cómo pues mejorar sin duda los peligros que suceden a diario pues en nuestro país. Nosotros vamos a hacer una pausa y estamos retornando con más. En un tono adecuado, en un tono más tranquilo, y que también, digamos, exigen del gobierno y en este caso de los ministros que han presentado respuestas alturadas, respuestas informadas, respetuosas de las inquietudes que han sido planteadas en el foro.
Creo que la sesión entonces ha sido productiva. He preguntado ya a algunos expertos de los ministerios del Interior y otros si han recibido sugerencias interesantes, útiles, y consideran que sí. Consideran que han incorporado elementos a su diagnóstico y a los planes que tienen como para irlos perfeccionando, corrigiendo donde haga falta y haciéndolos más útiles en general para la sociedad. El acuerdo entonces está satisfecho de haber auspiciado y organizado este evento y esperamos que cultiven todos el diálogo que es cultura del acuerdo en términos de ser diálogo alturado, respetuoso y de escucharse mutuamente con respeto. Muchas gracias. De esta manera, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Javier Iguíñez, da a conocer de que el Plan Nacional por la Seguridad Ciudadana ha sido acogido por el Acuerdo Nacional. Este plan propuesto por el Ejecutivo, que basa en 8 puntos: agenda legislativa por la seguridad, respuesta frontal contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, eficiencia policial, de igual forma la reforma de la policía, la prevención del delito, la renovada cultura para reducir la victimización. Palabras del jefe del gabinete. Con los grupos políticos, con la sociedad civil, es un documento de 8 puntos que plantea la necesidad de una agenda de trabajo conjunta, muy puntual, muy específica, con rendición de cuentas en cada caso. Uno de los temas, por ejemplo, es una decisión política fundamental de luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, que es un documento que también hemos venido a presentar el día de hoy al Acuerdo Nacional. El tema de la seguridad es uno de los aspectos centrales que nos preocupa al gobierno, que preocupa a la comunidad, y es uno de los temas que hemos planteado en la política de diálogo del gobierno. El diálogo que ha planteado el gobierno está sustentado en la necesidad de reducir la conflictividad en el lenguaje y que podamos entendernos todas las fuerzas políticas y sociales del país. En el caso concreto, el gobierno postula 3 elementos de consenso: seguridad, agenda social y crecimiento económico. Estos 3 puntos que se plantean, repito, sobre la base de un mejor entendimiento, mejores formas políticas de comunicación, sin insultos y haciendo propuestas al país, son los aspectos centrales que el día de hoy en el Acuerdo Nacional, en el foro del acuerdo, hemos venido a plantear también como un elemento sustantivo para poder mejorar las cosas en el país. Iniciando un tercer año de gobierno, un gobierno que busca mejorar las cosas en el país, es que postulamos la necesidad de mejor entendimientos y que podamos solucionar los viejos problemas del país de una vez con consensos, con la posibilidad de recibir aportes de todas las fuerzas políticas. Mire, en realidad lo que hemos visto acá, más que desacuerdos, son propuestas. Y las propuestas han venido de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota de todas ellas. Todas apuntan, por supuesto, a mejorar el escenario de seguridad interna en el país, de cómo podemos todos trabajar unidos en luchar contra el delito. Ha quedado clarísimo el día de hoy que la lucha contra el delito no solamente es un tema policial, sino un tema que tiene que comprometernos a todas las instituciones públicas y privadas, la prensa, en fin, todas las entidades que tienen relación directa o indirecta con el tema de la seguridad, las juntas vecinales, los ministerios. Hoy día forman parte, por ejemplo, 10 ministerios del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Se ha reclamado, por ejemplo, por qué el Ministerio de Economía y Finanzas no participa. Sí participa, el Ministerio de Economía está dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Estamos trabajando de manera articulada todos los ministerios por desarrollar tareas de prevención. El Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, en fin, que aportan y están trabajando en la línea de atender esto que es el problema número 1 del país. Miren, en primer lugar, la agenda de trabajo, una agenda normativa. Sobre este punto se ha avanzado muchísimo en el Congreso de la República ya. De los 21 proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo, 11 ya son leyes, y esto es muy positivo. Entre ellas está la ley de crimen organizado, que ha sido promulgada recientemente, y una ley que modifica una serie de aspectos del Código Penal, Código de Ejecución Penal y Código Procesal Penal, vinculados a mejorar los tipos de delitos como usurpación o esto de la reiterancia de faltas, para que se puedan
incriminar a las personas que roban celulares o roban carteras en las calles y que puedan al tercer delito, a la tercera falta, ya comprenderlas como delitos. Se ha verificado también en este punto la necesidad de que podamos integrar otros proyectos que han sido planteados por otras fuerzas políticas. En segundo lugar, el pacto plantea la importancia de definir clarísimamente por parte de todas las fuerzas políticas democráticas la lucha contra el narcotráfico, lo cual va a implicar analizar las posibilidades de financiamiento de partidos políticos, de que podamos hacer una mejor selección de nuestros representantes, la importancia de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado. También está el apoyo a la reforma policial, es el punto número 3. El punto número 4, mejora de la eficacia de la policía en la desarticulación de las bandas y organizaciones criminales. El punto número 5, que es el apoyo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en donde todas las fuerzas políticas involucran esta necesidad. El punto final, que es el que apoya a todas las fuerzas políticas que han manifestado una serie de planteamientos vinculados a la seguridad ciudadana. En fin, yo puedo hacer que ahora mismo les distribuyan el pacto para que lo puedan ustedes tener y tener toda la información y que podamos difundir esto a la comunidad. Es la idea. El pacto está en este momento, ha sido informado al Acuerdo Nacional, hemos pedido al Acuerdo que puedan ellos, si tienen alguna sugerencia adicional, incorporarlo, de tal manera que se generaría un consenso altísimo en esta materia y podamos ya trabajar. De hecho, el pacto de alguna manera ya lo venimos trabajando porque hay una serie de acciones que ya están en marcha y lo que queremos es que esto sea la hoja de ruta, el punto de consensos mínimos que, por supuesto, apoya el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y apoya, por supuesto, el mejoramiento de la seguridad en el país. Hemos solicitado al Acuerdo Nacional que podamos recibir la información que en este momento no se ha podido recibir porque, digamos, en una agenda, en una sesión de 2 o 3 horas no podemos recibir todas las contribuciones. Nos van a hacer llegar por escrito algunas sugerencias y también hemos solicitado al Acuerdo que podamos venir también a informar sobre la política de salud pública, la reforma que el gobierno va a emprender en esta materia, a efectos de poder también recibir sugerencias importantes del foro del Acuerdo Nacional. Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras del jefe del gabinete, Juan Jiménez Mayor, dando a conocer de que ha sido presente. Muy bien, ahí estaba entonces la información en vivo después de la reunión de algunos ya partidos políticos como el PPC y Somos Perú con este alto comité del gobierno integrado por el primer ministro, por especialistas que asesoran al gobierno y también por diferentes ministros. Habíamos interrumpido las declaraciones que estaba dando. A la edición Noche de RPP Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Muy bien, Mariela mía, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, los líderes del Partido Popular Cristiano llegaron a Palacio de Gobierno para reunirse con el Ejecutivo en el inicio del diálogo con las diversas fuerzas políticas. Por más de una hora, los dirigentes entregaron al gobierno una serie de propuestas programáticas a fin de que sean tomadas en cuenta para la solución de diferentes problemas que enfrenta el país. No solo propuestas se discutieron durante el inicio de las reuniones del Ejecutivo con representantes de los partidos políticos. Supuestas malas decisiones tomadas por el gobierno también se pusieron sobre el tapete. Hemos sido muy claros. No ha sido un diálogo de niños. No ha sido tampoco un té de sonrisas y de coincidencias. No. Estamos muy viejos para eso. Hemos hecho un comentario sobre el problema minero y le hemos dicho al gobierno, cuidado. Así comenzaron los cocaleros. Altos dirigentes del Partido Popular Cristiano fueron los primeros en ser recibidos en Palacio de Gobierno. El premier Juan Jiménez saludó la disposición al diálogo. En coincidencias que permitan que en los temas sustanciales del país podamos todos ponernos de acuerdo y hacer que la gobernabilidad, hacer que la felicidad que buscamos para todos los peruanos se pueda alcanzar finalmente. Más de una decena de propuestas para el desarrollo económico y social del país fueron presentadas por el PPC. El primer paso será dejar los enfrentamientos de lado. Se debe continuar con la reforma del Estado. Esto, señores periodistas, como un compromiso que deberíamos suscribir las fuerzas políticas de largo plazo sobre temas concretos, más allá de las políticas públicas generales establecidas
por el Acuerdo Nacional. El cuidado de las inversiones y su promoción fue otro de los puntos discutidos durante la cita. Sí queremos decirles que hemos venido a decirle al gobierno, seguiremos nuestra posición crítica cuando corresponda, pero en estos temas, reforma política, destrabar el Estado, impulsar la reforma de la salud, de la educación y ojalá ser viable esa interconexión de la sierra, cuente el gobierno con el Partido Popular Cristiano. Tras recibir a los dirigentes del PPC, el Ejecutivo recibirá este martes a los representantes de Perú Posible. Aún falta definir si el partido aprista y el fujimorismo asistirán al llamado del gobierno. Y hasta ahora vamos con el resumen de las noticias más importantes del día. Se inició el diálogo. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, se reunió con los líderes del Partido Popular Cristiano en Palacio de Gobierno. El informe es de Igor Malca. El mismo Juan Jiménez recibe a los invitados. A pesar de los pedidos de un sector de la oposición, es él y no el presidente Ollanta Humala el que conduce las conversaciones. El jefe de Estado es entonces el gran ausente, aunque al menos al PPC eso no solo no le disgusta, sino que lo respalda. ¿Hay limitación en el primer ministro para hablar en nombre del gobierno? No. Si el primer ministro es el vocero del gobierno, no es entonces un diálogo disminuido. Casi 2 horas dura una cita fértil, feliz y completa, según un Luis Bedoya Reyes que no pierde su estilo. Estamos muy reconocidos a ustedes y a las ministras. Tamaño no les falta, pero que roncan, roncan. El PPC ha entregado propuestas políticas y programáticas al Ejecutivo. Concretamente, este tendrá el apoyo de los demócratas cristianos en temas como la reforma de la salud, facilitar las inversiones, la aplicación de la carrera pública magisterial y uno que es casi su bandera, el retorno a la bicameralidad. La frase que tomo, doctor Bedoya, el día de hoy es esta de eliminar las barreras de la distancia, no solamente de la distancia geográfica, sino de la distancia política. Los líderes pepecistas han pedido elevar el nivel de la política, también un compromiso de estabilidad al 2025 y luchar contra la corrupción. No sienten que sea una reunión para la foto, como es el temor de otros actores políticos. Se les ha oído resaltar lo bueno, criticar lo malo y hacer advertencias, por ejemplo, sobre el tema minero, señalan. Cuidado con los informales, que más que informales son ilegales. Así comenzaron los cocaleros. Después se agrandaron y se hicieron guerrilleros. Le han pedido al gobierno dejar al menos una obra física y emblemática. Y hemos dicho, tiene tiempo usted, le queda todavía 2 años para hacer realidad la longitudinal de la sierra. Este martes el presidente del Consejo de Ministros recibirá a los representantes de Restauración Nacional y de Perú Posible. De las invitaciones al APRA y al fujimorismo, de momento nada se sabe. Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Noticias. La primera reunión de representantes del Ejecutivo con las organizaciones políticas del país, el Partido Popular Cristiano, fue en esta primera entrevista y propuso generar confianza para atraer inversiones y continuar con la reforma del Estado, entre sus principales planteamientos. A la reunión, desarrollada en Palacio de Gobierno, asistieron el fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes, y la ex candidata presidencial, Lourdes Flores Nano. Como un encuentro feliz y fructífero, así calificaron los líderes del Partido Popular Cristiano el diálogo sostenido con el gobierno para analizar temas que contribuyen al crecimiento del país. El líder fundador del PPC, Luis Bedoya Reyes, dijo que nadie debe oponerse al diálogo y pidió bajar el tono hiriente en política. Nadie puede negarse cuando la autoridad legítima llama y pide opinión ajena, por adversa que sea. Ese es el juego democrático. Ese es el camino para entenderse conversando. Tenemos que bajar los tonos hirientes para entrar a hablar con la palabra civilizada. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, destacó el compromiso con el país del PPC, pidió eliminar las distancias políticas a favor del desarrollo nacional. La frase que tomo, doctor Bedoya, el día de hoy es esta de eliminar las barreras de la distancia, no solamente de la distancia geográfica, sino de la distancia política que busca acercarnos como país, como un Estado
que busca solucionar los problemas de todos los peruanos. Luego de hora y media de diálogo se ofreció una conferencia de prensa. El presidente del Partido Social Cristiano, Raúl Castro, solicitó elevar el nivel de la política y un compromiso de partidos hasta el 2025 para dar estabilidad al país. Compromiso hasta el 2025. Las fuerzas políticas deben dar estabilidad al país dentro de un marco democrático con reglas claras, juego limpio, alternancia en el poder, con grandes proyectos nacionales definidos y también con un acuerdo sobre el destino de los múltiples recursos del Estado central y regional. Dijo que se propuso al gobierno afrontar los conflictos sociales con reglas claras, generar confianza para atraer inversiones, continuar con las reformas del Estado, analizar la bicameralidad y promover un pacto social contra la corrupción. Expresó el compromiso de apoyar al Estado en la lucha contra el narcotráfico. Debemos promover un pacto nacional contra la corrupción, a suscribirse con las fuerzas políticas, instituciones y fuerzas vivas del país. Por su parte, la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, quien destacó el diálogo como civilizado, dijo que se planteó eliminar trabas administrativas para promover la inversión y que apoyarán reformas emprendidas por el gobierno como el sector salud. Se mostró de acuerdo con la carrera pública magisterial y con la construcción de la carretera longitudinal de la Sierra, que ya inició el actual gobierno. Y le hemos dicho, señor primer ministro, señores del gobierno, hemos escuchado la voluntad política de llevar adelante una reforma de salud. Aquí está el PPC para respaldarla. Qué importante sería que el gobierno concretara una obra física, que fuera su legado. Y hemos dicho, tiene tiempo usted, le queda todavía 2 años para hacer realidad la longitudinal de la sierra, la interconexión de la sierra. Con inversión pública, con inversión público-privada, con recursos de las regiones, uniendo esfuerzos, y le hemos dicho al gobierno, cuente con nosotros. El líder fundador del partido, Luis Bedoya Reyes, afirmó que la cita no se vio devaluada por la ausencia del presidente Ollanta Humala. Pidió respetar la majestad natural del mandatario. Representa a la nación, habla en nombre de ella, es el personero del Estado. Más arriba de él no debe haber nadie. En consecuencia, no es el nivel para ser el diálogo permanente por quien quiera tocarle la puerta. El director político en la coyuntura y en el manejo real es el primer ministro con su gabinete. El diálogo con las demás fuerzas políticas continuará mañana con la presencia de los representantes de Restauración Nacional y Perú Posible. No hacemos todavía la pausa, me dicen, vamos a esta nota. El Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ante el Acuerdo Nacional. El primer ministro, Juan Jiménez, informó que han solicitado a este foro remitir cualquier sugerencia para mejorar esta iniciativa que busca reducir en más del 11% el índice de victimización en los próximos 5 años. La 105ª sesión del Foro del Acuerdo Nacional tuvo como objeto la presentación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por parte del Ejecutivo para el periodo 2013-2018, considerada por el premier Juan Jiménez como la hoja de ruta en favor de la seguridad interna del país para los próximos 5 años. Tras más de 3 horas de reunión, el jefe del gabinete reveló que la propuesta fue bien recibida por las diferentes fuerzas políticas. Y las propuestas han venido de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota de todas ellas. Todas apuntan, por supuesto, a mejorar el escenario de seguridad interna en el país, de cómo podemos todos trabajar unidos en luchar contra el delito. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, precisó que el plan busca disminuir el índice de afectados por la inseguridad al 2018 del 36,6 al 25%, la violencia familiar contra la mujer del 13,6 al 10% y los niveles de consumo de drogas ilegales del 1,5 al 1%. Dijo que dichas cifras pueden parecer conservadoras, pero serán realidad en medio del proceso de consolidación de la reforma policial, en el que se darán resultados progresivamente. El plan 2013-2018 tiene una visión: tener un país seguro, inclusivo, al servicio de las personas, donde los peruanos desarrollemos nuestras máximas potencialidades.
La estrategia del Ministerio del Interior enrumbada tiene 8 puntos de acción. Una agenda legislativa por la seguridad que ya se viene implementando, la respuesta frontal contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado, la eficiencia y la reforma policial, la prevención del delito, la ejecución del Plan Nacional y el firme apoyo a las iniciativas del Pacto por la Seguridad Ciudadana. Por cierto, les recordamos que este es uno de los temas que pueden comentar en nuestras redes sociales. El otro tema que pueden comentar es el que viene a continuación. Hoy por más de una hora estuvieron reunidos los líderes del PPC, el líder histórico Luis Bedoya Reyes, Lourdes Flores Nano y Raúl Castro. Se juntaron con el premier Juan Jiménez, presentaron una agenda y después también ofrecieron declaraciones. Toda la historia de lo que ocurrió hoy en Palacio de Gobierno en la siguiente nota. No solo propuestas se discutieron durante el inicio de las reuniones del Ejecutivo con representantes de los partidos políticos. Supuestas malas decisiones tomadas por el gobierno también se pusieron sobre el tapete. Hemos sido muy claros. No ha sido un diálogo de niños. No ha sido tampoco un té de sonrisas y de coincidencia. No. Estamos muy viejos para eso. Hemos hecho un comentario sobre el problema minero y le hemos dicho al gobierno, cuidado. Así comenzaron los cocaleros. Altos dirigentes del Partido Popular Cristiano fueron los primeros en ser recibidos en Palacio de Gobierno. El premier Juan Jiménez saludó la disposición al diálogo. En coincidencias que permitan que en los temas sustanciales del país podamos todos ponernos de acuerdo y hacer que la gobernabilidad, hacer que la felicidad que buscamos para todos los peruanos se pueda alcanzar finalmente. Más de una decena de propuestas para el desarrollo económico y social del país fueron presentadas por el PPC. El primer paso será dejar los enfrentamientos de lado. Se debe continuar con la reforma del Estado. Estos señores periodistas, como un compromiso que deberíamos suscribir las fuerzas políticas de largo plazo, sobre temas concretos, más allá de las políticas públicas generales establecidas por el Acuerdo Nacional. El cuidado de las inversiones y su promoción fue otro de los puntos discutidos durante la cita. Sí queremos decirles que hemos venido a decirle al gobierno, seguiremos nuestra posición crítica cuando corresponda, pero en estos temas, reforma política, destrabar el Estado, impulsar la reforma de la salud, de la educación y ojalá ser viable esa interconexión de la sierra, cuente el gobierno con el Partido Popular Cristiano. Tras recibir a los dirigentes del PPC, el Ejecutivo recibirá este martes a los representantes de Perú Posible. Aún falta definir si el partido aprista y el fujimorismo asistirán al llamado del gobierno. Bueno, no sé ustedes, pero yo veo ahí a una premiera. ¿Será Lourdes Flores la sucesora de Juan Jiménez? Hoy por hoy es solamente un rumor, una especulación, junto con la idea de que PPK podría también asumir ese cargo. Pero la verdad es que se beneficiarían mutuamente, ¿no? Lourdes Flores ganaría un espacio político activo que hoy no tiene y el nacionalismo encontraría quizá en ella una aliada distinta, con una agenda diferente, pero que podría también compensar con su discurso y su pensamiento y su presencia, sobre todo, las falencias y las debilidades que este gobierno ha mostrado en materia de liderazgo y de conducción política. Vamos a ver qué ocurre, eso lo pueden comentar en el Twitter. Mañana se supone que hay reunión con la gente de Perú Posible. Vamos directamente. Por otro lado, fue el propio presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, quien dio a conocer algunos puntos sobre el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Se trata de un instrumento que tiene como objetivo principal luchar contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, se reunió con los diferentes partidos políticos para presentar el Pacto de Seguridad Ciudadana, que consta de un documento de 8 puntos que plantea la necesidad de luchar contra el narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. En el caso concreto, el gobierno postula 3 elementos de consenso: seguridad, agenda social y crecimiento económico. Esos 3 puntos que se plantean, repito, sobre la base de un mejor entendimiento, mejores formas políticas de comunicación, sin insultos y haciendo propuestas al país, son los aspectos centrales que el día de hoy en el Acuerdo Nacional, en el foro del acuerdo, hemos venido a plantear también como un elemento sustantivo para poder mejorar las cosas en el país. Asimismo aseguró que con el fin de iniciar un tercer año de gobierno, buscan solucionar los viejos problemas del país con la necesidad de recibir aportes de todas las fuerzas políticas. Y las propuestas han venido de todas las fuerzas políticas y sociales representadas en el Acuerdo Nacional. Hemos tomado nota de todas ellas
Todas apuntan, por supuesto, a mejorar el escenario de seguridad interna en el país, de cómo podemos todos trabajar unidos en luchar contra el delito. Ha quedado clarísimo el día de hoy que la lucha contra el delito no solamente es un tema policial, sino un tema que tiene que comprometernos a todas las instituciones públicas y privadas, la prensa, en fin, todas las entidades que tienen relación directa o indirecta con el tema de la seguridad. Entre los puntos del pacto que dio a conocer Jiménez se encuentra la reforma policial, mejorar la eficacia de la policía en la desarticulación de las bandas criminales, la política de salud pública, entre otros. El Pacto de Seguridad Ciudadana para el periodo 2013-2018 fue presentado hoy por el gobierno ante el Foro del Acuerdo Nacional. El documento fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el Consejo de Ministros como política de Estado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, esto es Al Día, soy Mario Saldaña, un gusto volvernos a encontrar. Bueno, empezamos hoy día comentándoles lo que ustedes han recibido como reporte durante todo el día, este inicio de las conversaciones entre el gobierno y representantes de la oposición. Aquí tenemos un breve resumen. La frase que tomo, doctor Bedoya, el día de hoy es esta de eliminar las barreras de la distancia, no solamente de la distancia geográfica, sino de la distancia política que busque acercarnos como país, como un Estado que busca solucionar los problemas de todos los peruanos en coincidencias que permitan que en los temas sustanciales del país podamos todos ponernos de acuerdo y hacer que la gobernabilidad, hacer que la felicidad que buscamos para todos los peruanos se pueda alcanzar finalmente. Nosotros buscamos siempre en el gobierno respetar las libertades civiles, políticas, económicas, con la finalidad de poder construir una mejor sociedad. Ese es el propósito nuestro y queremos agradecer profundamente el inicio de este diálogo nacional, en este caso con el Partido Popular Cristiano, y agradecerles, por supuesto, por la vocación democrática y por la vocación de país que hemos encontrado en ustedes. Muchas gracias. Bueno, al terminar este encuentro también hizo uso de la palabra del líder histórico, el PPC, don Luis Bedoya Reyes. Aquí lo tenemos. Nadie puede negarse cuando la autoridad legítima llama y pide opinión ajena, por adversa que sea. Ese es el juego democrático. Ese es el camino para entenderse conversando. Tenemos que bajar los tonos hirientes para entrar a hablar con la palabra civilizada. El tiempo que hemos estado con el primer ministro y los ministros que lo han acompañado ha sido muy fértil en experiencias recíprocas. Hemos expresado nuestro pensamiento con mucha amplitud. En consecuencia, solo podemos decir que para nosotros este primer encuentro de aproximación, de sintonía y de civilización, ha sido un encuentro feliz y completo. En otras informaciones, hoy se inició el diálogo entre el gobierno y la oposición. El Partido Popular Cristiano respaldó al jefe del gabinete, Juan Jiménez. El tan esperado y criticado diálogo finalmente se concretó y los primeros en acudir fueron los miembros del PPC. Luis Bedoya Reyes, Raúl Castro y Lourdes Flores Nano llegaron a Palacio cerca del mediodía, donde fueron recibidos por el Premier y el ministro de Defensa. 2 horas después, Juan Jiménez agradeció el inicio del diálogo y la actitud democrática. La frase que tomo, doctor Bedoya, el día de hoy es esta de eliminar las barreras de la distancia, no solamente de la distancia geográfica, sino de la distancia política que busca acercarnos como país. En conferencia de prensa, el líder histórico del PPC afirmó que este diálogo no se ha visto disminuido ante la ausencia del presidente de la República, a quien justificó. ¿Hay limitación en el primer ministro para hablar en nombre del gobierno? No, si el primer ministro es el vocero del gobierno y al mismo tiempo es el receptor de las ideas y de las opiniones que tiene el país. Pero a nadie se le puede ocurrir que el primer ministro puede salir a invitar a los partidos políticos y el presidente de la República
ser ajeno a esta decisión del primer ministro. El Partido Popular Cristiano llamó a las otras organizaciones políticas a comprometerse hasta el 2025 y enfatizó que se debe elevar el nivel de la política en el país. Debemos bajar el ruido político, refiriéndonos con propiedad a los adversarios y a las propuestas que estos formulen. Debemos precisar con claridad y no generalizar indiscriminadamente cuando se trate de responsabilizar a funcionarios públicos o políticos. Por su parte, Lourdes Flores Nano ahondó en las reformas que considera necesarias para el país y en las que apoyarán al gobierno. Sí queremos decirles que hemos venido a decirle al gobierno, seguiremos nuestra posición crítica cuando corresponda, pero en esos temas, reforma política, destrabar el Estado, impulsar la reforma de la salud, de la educación y ojalá ser viable esa interconexión de la sierra, cuente el gobierno con el Partido Popular Cristiano. Agregaron que sugieren se regrese a la bicameralidad, se elimine el voto preferencial y se plantee un pacto nacional contra la corrupción, además de que el gobierno facilite la inversión privada. Y el ministro de la... Bueno, y con el PPC, encabezado por su líder Luis Bedoya Reyes, el gobierno finalmente inició el diálogo con las agrupaciones políticas. El presidente Ollanta no participó en este encuentro. El mismo Juan Jiménez recibe a los invitados. A pesar de los pedidos de un sector de la oposición, es él y no el presidente Ollanta Humala el que conduce las conversaciones. El jefe de Estado es entonces el gran ausente, aunque al menos al PPC eso no solo no le disgusta, sino que lo respalda. ¿Hay limitación en el primer ministro para hablar en nombre del gobierno? No. Si el primer ministro es el vocero del gobierno, no es entonces un diálogo disminuido. Casi 2 horas dura una cita fértil, feliz y completa, según un Luis Bedoya Reyes que no pierde su estilo. Estamos muy reconocidos a ustedes y a las ministras. Tamaño no les falta, pero que roncan, roncan. El PPC ha entregado propuestas políticas y programáticas al Ejecutivo. Concretamente, este tendrá el apoyo de los demócratas cristianos en temas como la reforma de la salud, facilitar las inversiones, la aplicación de la carrera pública magisterial y uno que es casi su bandera, el retorno a la bicameralidad. La frase que tomo, doctor Bedoya, el día de hoy es esta de eliminar las barreras de la distancia, no solamente de la distancia geográfica, sino de la distancia política. Los líderes pepecistas han pedido elevar el nivel de la política, también un compromiso de estabilidad al 2025 y luchar contra la corrupción. No sienten que sea una reunión para la foto, como es el temor de otros actores políticos. Se les ha oído resaltar lo bueno, criticar lo malo y hacer advertencias, por ejemplo, sobre el tema minero, señalan. Cuidado con los informales, que más que informales son ilegales. Así comenzaron los cocaleros. Después se agrandaron y se hicieron guerrilleros. Le han pedido al gobierno dejar al menos una obra física y emblemática. Y hemos dicho, tiene tiempo usted, le queda todavía 2 años para hacer realidad la longitudinal de la sierra. Este martes el presidente del Consejo de Ministros recibirá a los representantes de Restauración Nacional y de Perú Posible. De las invitaciones al APRA y al Fujimorismo, de momento nada se sabe.